En la etapa ejecutoria, el escrito más importante para el perito en cuanto a lo que es la defensa de sus honorarios es sin duda el recurso de apelación sobre la regulación de honorarios practicada por el juez al momento de dictar sentencia. Esta cuestión es importante tener presente fundamentalmente porque ya estamos por encima de las cuestiones que hacen a la presentación de la labor propiamente dicha, y esto se refiere fundamentalmente a la etapa ejecutoria en donde el perito comienza a actuar en defensa de su propio interés, es decir, a defender la regulación de honorarios que el juez ha practicado sobre la base del trabajo realizado que surge en el proceso respectivo. El escrito de recurso de apelación es un escrito importante a tener presente y por eso vamos a analizar las cuestiones principales que tiene este escrito en cuanto a su confección. El título debe ser claro: perito contador apela a regulación de honorarios, petición a se eleve, es decir, estamos pidiendo que una vez concedido el recurso se proceda a la elevación a la Cámara, y deja reserva del caso federal, toda vez que es posible que tengamos, en cuestiones que son absolutamente arbitrarias, especialmente en el caso de regulaciones importantes, poder tener el acceso, la vía de poder acceder a la Corte Suprema de Justicia en caso de ser necesario. Esta es la primera oportunidad en donde hay que dejar la reserva del caso federal, porque luego, una vez que se ha tramitado este recurso, en la Cámara, cuando se resuelva la cuestión que tenga que ver con los honorarios, no podrá plantearse esa reserva de ocurrir durante la Corte Suprema. Aquí el escrito está dirigido al juez, ¿no es cierto? Aquí viene con un patrocinio, en este caso mi patrocinio, pero en principio, como nos están digamos, cuestionando aspectos que tengan que ver con el derecho, sino con la regulación de un honorario, el derecho está concedido al haber regulado el honorario, por lo tanto, no necesita el patrocinio letrado. En este caso, la contadora me ha pedido, por ser una de mis clientes, que la patrocinada en cuanto a la confección del escrito del recurso propiamente dicho. Obviamente se identifica el nombre del expediente con la ubicación del juzgado en donde está radicada y comienza a decir, desde el punto de vista de la forma, los aspectos más importantes que tienen que ver con la justificación del recurso. Es decir, el recurso tiene que tener una argumentación. Si bien es cierto que en el caso de los peritos no hace falta argumentar circunstancia alguna, tan solo con decir que vengo a apelar los honorarios porque los mismos resultan exiguos, es decir, no son bajos, a veces es importante justificar las razones por las que uno efectúa la presentación del recurso sobre la base de argumentaciones que son entendibles por parte de quien las va a entender, que es la Cámara. Entonces aquí se han dado distintas circunstancias en donde el perito ha llevado a cabo la argumentación basada en tres cuestiones fundamentales. En este caso, la regulación de honorarios se ha practicado sobre la base de una conciliación entre las partes, es decir, el juicio ha terminado de una forma anormal. Por lo tanto, esa forma anormal, ¿por qué es anormal? Porque el juez no ha resuelto por sí mismo la solución del conflicto, sino que las partes han decidido presentarse de manera conjunta y llegar a un acuerdo. Y someten al juez la decisión de este acuerdo para que homologue a través de una sentencia el resultado de esa conciliación. Con motivo de ese acto, que se llama anormal en cuanto a la terminación del proceso, es que se presenta la sentencia dando lugar a la conciliación practicada por las partes, y al mismo tiempo el juez procede a la regulación de honorarios y veremos por qué razón está apelando el perito.
En principio dice que no respeta la aplicación de la norma arancelaria vigente. En segundo, dice toma una base arancelaria inadecuada. Y en tercero, dice que deviene baja e insuficiente. Entonces procede el perito a argumentar cada una de estas cuestiones por la cual impugna la regulación practicada por el juez. Y dice que las consideraciones sobre el punto que antecede son las siguientes. Comienza manifestándose sobre una regulación que no respeta la aplicación de la norma arancelaria vigente. Desde el año 2017, en la Justicia Nacional existe una ley que que se aplica tanto a honorarios de letrados como honorarios de peritos. Antes, cada una de las profesiones tenía su propia ley arancelaria. A partir del año 17, la ley 27.423 da lugar a la existencia de una ley de tipo conjunta. Y entonces el perito lo que dice es que se ha aplicado una regulación que desconoce la ley, porque desde el año 2017, no está muy en claro porque existen distintas consideraciones por parte de los juzgados, si corresponde aplicar la nueva ley o si corresponde aplicar la vieja ley, depende en qué momento se realizó la tarea por parte del perito. Una parte de la biblioteca dice que corresponde aplicar la nueva ley desde el momento en que se promulgó. Por lo tanto, no importa que se haya practicado la realización de la pericial con anterioridad. Comienza la aplicación de la nueva ley y, por lo tanto, desde ese momento en adelante corresponde la aplicación de la nueva ley. Otros dicen, no, el trabajo se realizó en la vigencia de la vieja ley, por lo tanto no puedo aplicar la nueva ley. Esta cuestión está dividida. En este caso, el juez lo que hizo es practicar la vieja ley. Por eso el perito dice que no se utilizó la aplicación de la nueva ley. Al hacerlo, dice, se desentiende de respetar los mínimos arancelarios fijados por tal normativa. Claro, en la vieja ley no existían mínimos arancelarios, mientras que en la nueva ley sí existen. Y comienza a argumentar dando manifestaciones sobre la nueva ley. Dice, en los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las actuaciones de primera instancia hasta la sentencia, los honorarios mínimos a regular a los peritos y a los peritos liquidadores de averías alcanzan a 6 UMA. ¿Qué es el UMA? Es una unidad de medición administrativa en donde se va actualizando el valor de cada UMA conforme las acordadas que dicta la Corte. Supongamos, el UMA hoy vale 3.000 pesos. Cada determinada cantidad de meses, 3 o 6 meses, la Corte actualiza el valor de ese UMA. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hacen los jueces al regular los honorarios, regulan en una determinada cantidad de UMA expresados en pesos al valor vigente de ese UMA. Por lo tanto, cuando esa regulación en UMAs queda firme, si queda la misma cantidad de UMA, esa cantidad de UMA será la que corresponda al valor al momento del efectivo pago. No cambia el UMA, pero sí el valor del UMA. Y entonces el argumento del perito dice, considerando el valor publicado del UMA al mes de noviembre del 19, 2902, la regulación mínima no puede estar debajo de 17.412 pesos. Y aquí al perito le regularon 3.500 pesos. Ojo, ¿no es cierto?, que aquí el perito se está apoyando en la aplicación de la nueva ley. Sin embargo, el juez, al regular sus honorarios, no aplicó la nueva ley, sino que aplicó la vieja. Por eso dice el perito que si la razón de no utilizar la norma arancelaria correcta es la interpretación de aplicar la norma vigente al momento de la pericial, es decir, la anterior ley, ello está totalmente resuelto por la Cámara del Fuero en los autos, manifiesta cuáles son los autos, que determinó en el fuero civil aplicar directamente la nueva ley arancelaria desde la fecha de su vigencia. Pero ojo que aquí nosotros estamos
en un juicio que es, a ver, sí, civil. O sea, que corresponde la aplicación de la determinación de la Cámara Civil en los juicios civiles de la primera instancia. Esto lo ha determinado una sala, no quiere decir que haya un acuerdo entre todas las salas del fuero. Algunas dicen que corresponde la nueva ley, otras dicen que corresponde la vieja ley. Independientemente de ello, aquí dice, se acompaña en un anexo lo que corresponde al fallo en donde hacia la aplicación. Ustedes vean que junto con el recurso se puede adjuntar constancias respaldatorias de las argumentaciones que tienen que ver con la defensa de la regulación del honorario. Pero sigue diciendo el perito que más aún si prevaleciera el criterio de aplicar la ley al momento de la tarea, muy bien, entonces hay que tener presente que desde el 17, desde 2017 en adelante, el perito durante todo el proceso siguió haciendo presentaciones. Las hizo antes de la ley nueva y las hizo durante la vigencia de la ley nueva. Por lo tanto, es lógico pensar que si vamos a aplicar la ley cuando se hizo la tarea, hagamos un prorrateo por lo que se hizo durante la vigencia de la vieja ley. Esto es lo que corresponde en cuanto a la regulación. Y sobre lo que se hizo con posterioridad a la vigencia de la nueva ley arancelaria, esto es lo que se hizo. Y aquí el perito lo que hace, dice, pero más aún si prevaleciera el criterio de aplicar la ley del momento de la tarea, ¿por qué no se aplicó la referida ley a mis trabajos posteriores a la vigencia de la norma? Y comienza a detallar cuáles son las presentaciones que hizo con posterioridad al año 2017. Sigue argumentando, objetando la base arancelaria tenida en cuenta. ¿Qué es la base arancelaria? Y la base arancelaria sobre la cual se resolvió el conflicto propiamente dicho. Entonces, estaba reclamando 10 millones de pesos. Conciliaron en 5.000 pesos. Esa conciliación se hizo entre la parte actora y la parte demandada. Ahora pregunto, ¿se citó al perito a ese acuerdo o no? Por lo tanto, la posición es que si no se citó a un acuerdo en donde el perito no pudo decir nada, y que es interesado porque justamente la base arancelaria que ellos resuelvan como condena es la que se va a aplicar para la regulación de honorarios, lo que dice la contadora es que no es posible aplicar una base de conciliación cuando la base que tendría que haberse aplicado es la base de lo reclamado, no de lo condenado. Más si no se citó a esta profesional a participar de dicho acuerdo. Y como tercer argumento, dice que la base deviene baja e insuficiente. Dice, resulta innecesario manifestar que la dedicación en tiempo profesional y conocimiento técnico de mi formación universitaria y especialización para aplicar a la complejidad de la función pericial forense, cualquiera sea la tarea desempeñada, no puede merecer una regulación de 3.500 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad que es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. Y sigue argumentando por qué es exigua la regulación. O sea, debe tenerse presente que este perito ha sido diligente y claro, preciso en el desempeño de su tarea, que ha servido a los fines de la dilucidación del conflicto. ¿Por qué? Porque el perito al presentar el informe le sirvió a las partes para llegar a un acuerdo. No es que lo hicieron entre la posición de una y la posición de otra. No, ojo que hay una pericial contable que dice que la base sobre la cual se está reclamando es tanto. Por lo tanto, es como si existiese un elemento válido y suficiente para presionar en el acuerdo de las partes. Además, se está diciendo que la realización de la pericial no solo requirió del contacto y relevamiento de datos contables en una oportunidad, sino que se hizo en varias. Y al mismo tiempo existen, ¿no es cierto?, presentaciones posteriores a lo que es el peritaje originario. Por eso sigue desarrollando una serie de argumentos en donde va justificando la labor realizada por el perito, que ha sido obviamente extensa y compleja.
Por último, como punto 3, ustedes observen que se va de alguna forma sectorizando dentro del escrito del recurso de una manera clara y precisa, con la identificación de parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, los distintos procesos por la cual va pasando esta cuestión de la presentación del recurso. Entonces pide que se conceda el recurso y una vez concedido se proceda a la elevación al superior, es decir, a la Cámara, a los efectos de que resuelva. Y la reserva del caso federal se deja planteada en el último punto, basada en el artículo 14 de la Ley 48, que es la que manifiesta sobre la existencia de arbitrariedad, sobre la base de lo que dice la afectación del derecho de propiedad sobre el honorario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la Corte, lo que estamos haciendo es hacer ya una manifestación sobre violación de los aspectos constitucionales. Entonces ya no estamos discutiendo si es bajo o es alto el honorario, sino que lo que estamos diciendo que en el caso de que la Cámara, o sea, la segunda instancia, siguiera manteniendo la regulación que es impropia, estaríamos recibiendo una afectación constitucional al derecho de propiedad de nuestros honorarios. Proveer de conformidad con la firma del profesional contador, si lo lo presenta solo, o bien con el abogado patrocinante, en este caso, mi representación.